las consonantes y no pronunciaban el nombre de Jehová. Entonces esta gente judía no mesiánica, uno sí es judío mesiánico y el otro no, se dieron a la tarea de investigar cuál era el nombre de Jehová. Y llegaron a la conclusión, les estoy haciendo la historia muy corta, llegaron a la conclusión que el nombre de Jehová realmente es Jehová. Jehová. Pero que lo habían escondido, el nombre lo habían escondido no solamente porque era reverente, bueno, sí, porque era reverente, y porque de repente nosotros nos hacemos legalistas y religiosos. Entonces, los religiosos de aquel entonces escondieron el nombre para que la gente no lo pronunciara como debería de ser, una por reverencia y otro porque les entró la religión y dijeron, no, que nadie mencione el nombre de Jehová como es, que nadie lo mencione. Para colmo de ellos, porque el Señor siempre está en contra del sabio, del que se hace sabio, pero en el mundo, en la sabiduría del mundo, la gente, no los escribas, no los fariseos, no la gente letrada, la gente del pueblo empezaba a nombrar el nombre de Jehová, y en el nombre de Jehová había sanidad y pasaban un montón de cosas. Y estos, en vez de decir, wow, qué padre, mira, el nombre de Jehová es importante, lo escondieron aún más y dijeron, no es posible que agarren el nombre de Jehová en vano y lo quieran usar para todo. Y lo escondieron aún más, y por eso se redujo el nombre, por eso escondieron el nombre. Pero estos chavos se fueron a manuscritos, se hicieron, y bajo revelación de Dios y cosas sobrenaturales que pasaron, llegaron a la conclusión que el nombre era Jehová. No importa, lo importante de lo que les estoy diciendo es lo importante del nombre de Jehová, lo importante del nombre de Jesús, el nombre de Yeshua, que es, dice la palabra, es sobre todo nombre, y dice sobre todo nombre que se nombra en los cielos, en la tierra, en las aguas y debajo de las aguas. No hay otro nombre, no hay otro nombre dado a los hombres, y solamente en el nombre de Jesús, también dice la palabra, podemos ser salvos. Entonces, no limiten al pronunciar el nombre de Jesús, hablen el nombre de Jesús, hablen el nombre de Yeshua, y verán sanidad y verán restauración. Y la otra parte, estábamos cantando y de repente yo estaba con Jesús y sus discípulos allá, y dentro de las cosas, porque el hombre que hablaba, mi oído estaba oyendo que decía que cuando Felipe le dice del Padre, sí fue Felipe, ¿verdad? Y le dice, ¿acaso no me conoces? Pero cuando tú tienes relación con Jesús o con su Espíritu, si tienes relación con el Espíritu Santo, tienes relación con Jesús y con Jehová y con el Padre. Si estás con Jesús, también. ¿Sí? Jehová nos atrajo al Padre, el Hijo nos atrae a Jehová, y el Espíritu Santo nos revela a los dos. Es lo mismo. Entonces lo conoces al Padre a través de Jesús, a través del Espíritu Santo, y viceversa, y en la combinación que tú quieras. Pero cada uno tiene su personalidad. Entonces estaba este hombre hablando, y yo estaba ya con Jesús y los discípulos, y en la parte donde el Señor le decía, me tengo que ir, porque es necesario que venga el Consolador, el Espíritu Santo, venga. Y luego les decía, les conviene que yo me vaya. Entonces, ¿en qué estaba yo? En que cuando el Señor les decía, les conviene que yo me vaya, porque yo nada más puedo limitarme en este cuerpo, nada más me limito a este momento, a este tiempo, a esta circunstancia. Nada más puedo estar con ustedes, y cuando uno está por allá no puedo estar con los dos al mismo tiempo porque estoy limitado a este cuerpo. Entonces les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir el Espíritu, que es mi propia esencia, y entonces voy a poder estar con todos ustedes donde estén. Y me alegraba aquí en la canción, porque decía, sí, Señor, aquí estás tú. Por eso era necesario que te fueras, para que tu Espíritu Santo viniera, y a través de tu Espíritu pudieras estar con nosotros aquí, y con otros hermanos en otra congregación, y otros en otra ciudad, y en otra nación, y por todo el mundo. Y finalmente la gloria de Dios llena la tierra. Amén. Very good.
Yo estaba viendo iglesias, bueno, iglesias, y luego había un fuego pero tan impresionante que estaba acercándose a ellas, pero no eran sí a las iglesias, sino ¿Pero qué? no eran sí a las iglesias, sino a cada uno de nosotros. Y luego más adelante había espadas, se escuchaban las espadas donde golpeaban. Y luego empezaba a salir la palabra. Cada que golpeaba la espada salía la palabra, cada que golpeaba la espada salía la palabra. Entonces, lo que estás diciendo. ¿Se dan cuenta? Dios nos está llevando a lugares que no conocíamos y nos está capacitando y nos está equipando. Ahí están las espadas. Tómenla, a ver, háganle así todos y díganle: yo agarro la espada. Es en fe, es profético, pero es verdad, pero fíjense lo que dice: aunque veía muchas iglesias y el fuego estaba en las iglesias, el fuego no estaba en la iglesia como tal, estaba en cada quien. Entonces, abusados, pónganse abusados, porque a veces creen que porque estamos en una iglesia de fuego y de poder, yo opero en fuego y en poder. El fuego está en mí. No, está en cada uno. Es personal. ¿Todos tenemos derecho al botín? Sí. Pero llenarse del fuego, llenarse del poder y llenarse es de cada quien. Tener la espada, agarrar la espada es de cada quien. El Señor está aquí y su Espíritu Santo está aquí. Mira, el Espíritu Santo está aquí entre nosotros y se pasea por aquí, y si aquí tú le amas y aquí tú le estás reconociendo, el Espíritu Santo, pum, reposa sobre ti. Pero sigue caminando y pasa por ahí, pasa por allá, y si por ahí alguien se conecta, el Espíritu Santo reposa en esa persona. Así es como funciona. El Espíritu está aquí. Pero hay quienes lo agarran, lo reciben, se conectan, y hay quienes lo ven de lejitos. Y así es. Pero Él nos anhela. ¿Van a pasar los niños a clases? Ok. Vayan con su miss, por favor. No, hombre, yo tenía mi mensaje, mi borrador bien al tiro, y dije: en la noche ya con calma lo paso en limpio y le doy filo, y que me llevo la libreta a casa de mi cuñada porque estábamos viendo unas cosas y que se me olvida la libreta. Pero desde que empezó la oración, Marisela, desde que estábamos oyendo las canciones, el Señor me confirmaba el mensaje, hermanos. Y el mensaje se llama, le puse ese nombre, pero ustedes le pueden poner el nombre que sea conforme vamos andando en el mensaje. Yo le puse: la clave está en cómo reaccionas. La clave está en cómo tú reaccionas. El domingo pasado hablábamos de prioridades, ¿se acuerdan? Y la primera prioridad era: es mejor saber que hacer. Y el Señor me la aplicó en la semana. Me la aplicó. Yo estaba queriendo hacer algo y yo tenía días, o tal vez varios días, o sea, tal vez 2 semanas, 3 semanas, diciendo: quiero hacer esto. Le voy a decir a Mónica, pero yo sé que a Mónica no le agrada mucho la idea, pero quiero hacerlo, es negocio, vale la pena, y lo voy a hacer, y no importa que yo vaya allá y haga, pues es trabajo, pero lo voy a hacer. Nos ganamos un dinerito más y ahí estamos. Por otro lado, yo estoy duro y dale con las campañas de Facebook. Porque en su momento yo hacía campañas de Facebook para el negocio que me funcionaban, y de repente me dejaron de funcionar porque me quedé obsoleto y las dejé de hacer. Entonces le pagamos a cierta gente que tampoco sabe hacer campañas y nada más gastamos el dinero. Porque actualmente las empresas de marketing están muy enfocadas a que te den likes y a tener presencia, pero yo no quiero likes ni presencia, quiero ventas. Entonces me hicieron perder dinero y tiempo. Entonces yo quería involucrar a mis hijos: y métanse el marketing, y aprendan campañas, vean los videos, cuando le agarren un poquito les pago un curso, y etcétera.
pero no lo hago yo. Pero sí quería hacer esto otro. Esto otro me implica dinero, me implica trabajo, me implica esfuerzo. Y yo estaba dispuesto a hacerlo. Y le estaba pensando en Mónica. Y le voy a decir a Mónica. Y le voy a decir a Mónica. Y cuando dije, después de días, ya le voy a decir, total, pues si no quiere yo lo voy a hacer de todas formas. Porque pues finalmente el trabajo, finalmente el trabajo lo voy a hacer yo. Y aquí el que manda soy. Luego les digo. Y aquí el que manda soy yo, cuando no está mi Señor. Entonces, oye, le voy a decir, voy al baño y digo, ya le voy a decir, ahorita saliendo del baño le digo, y pum, viene a la cabeza. Es mejor saber qué hacer. Ay, Señor. Salí del baño, ya no le dije nada y me puse a estudiar, porque eso es lo que tengo que hacer, estudiar cómo hacer una buena campaña para que el negocio siga jalando, en vez de yo querer esforzarme, ir para allá y para acá, cuando con una campaña los clientes vienen, como antes. Pero ven cómo el Señor habla, inmediatamente. Es mejor saber qué hacer. Y hablábamos de otras prioridades, que era la importancia de asistir a la iglesia, la importancia de leer la palabra, la importancia de la oración, y que estas 4 prioridades no pueden ser suplidas por ninguna otra cosa, ni por Google, decíamos, ni por las series, ni por predicas en YouTube. Tú tienes que ir a la fuente de manera personal, como decía ahorita nuestra hermana. Es personal, el fuego es personal en cada persona. El aprendizaje es personal. Yo estudio para darles una palabra, pero no todo lo que yo estudio me llena un chorro, y a ustedes no me les puedo traer una porción. Es de ustedes el estudiar. Y siempre decimos que es importante esto y estudiar y pegarte a la fuente y tener comunión con el Señor para que no seas conmovido en el día de la prueba. Y lo que el Señor trataba conmigo era de que a veces hay una carga. Hay personas que no hablan de sus situaciones porque no se quieren ver débiles espiritualmente. Hay pastores que nunca hablan de sus problemas, nunca exponen a la iglesia una situación que estén viviendo, porque ¿cómo? Yo soy el pastor, se supone que soy Superman. Y no es así. Ya vemos personas que no queremos contarle a nadie nuestra situación. ¿Y cómo estás, hermano? Todo bien, hermano, todo bien. Aunque por dentro y aunque la casa y aunque todo sea un desastre, tú dices que estás bien porque no quieres verte débil espiritualmente, pobre espiritualmente. Quieres verte bien, quieres que la gente te vea bien, eres una persona de iglesia, tengo tantos años en el evangelio, yo debo estar bien. Y luego me avientan una enseñanza de esta y que tengo que estar firme para que no sea conmovido, pues no puedo decir nada porque entonces van a decir que soy bien conmovible. O van a decir que soy un hombre de doble ánimo. Entonces no digo nada. Pero el Señor trataba conmigo esta semana y me decía, estábamos haciendo qué hacer, ya había barrido, trapeado, estaba lavando los trastes. ¿Que a poco ustedes no? Abraham se ríe. ¿Tú no? Sí, guau, ya me balconeé. Tú sí, dice José Luis, yo sí. Somos team, somos del equipo. Es que eres equipo 1, yo también. Solo los inquebrantables entienden estas cosas. Equipo 1, ¿tú qué equipo eras? 5, ¿y tú? ¿Tú qué fuiste? 5 también. Mira, ya ves. Entonces, no es así. El Señor me hablaba y me decía, el desánimo va a venir. La aflicción va a venir. Y yo ponía atención y decía, pues sí. Entonces, no sientan carga porque hay desánimo. No sientan carga porque hay aflicción. Va a haber aflicción, va a haber desánimo, va a haber temor, va a haber enojo, siempre. Porque estamos ahí. Dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción. Juan 16. Eso. En el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen porque yo vencí al mundo. Yo vencí al mundo, dijo el Señor. Esos son valientes, no fregaderos.
Esos son machos, ¿no? Es que ella es inquebrantable también. Entonces, hermanos, no nos carguemos por esta situación, porque podemos sentir desánimo. De hecho, el Señor concluyó la enseñanza con una prueba. Yo tuve una prueba en la semana personal, de verdad, que de repente me sentí agobiado por situaciones que están pasando en casa. Me sentía agobiado y vine al Señor y vine y en agobio y un poco angustia, y me presenté delante de Dios, y no me presenté como otras veces. Venía enojado, hermano, venía con ganas de reclamar. ¿Cómo es posible, Señor, si te servimos y estamos en el inquebrantable y estamos en los estudios, estamos en los seminarios y leemos tu palabra, te buscamos? ¿Por qué las cosas no toman el cauce que queremos, que esperamos? ¿Por qué nos vemos en esta necesidad? Y tuve que soltar palabra, que luego yo no lo hago porque me siento un irreverente cuando hago esas cosas. Pero me ganó eso, y tuve que ponerme a cuentas de Dios. Pero después el Señor me quebrantó y ahí me quedé. Y yo les he comentado que yo no duermo, o sea, no soy una persona dormilona que sabe dormir. Y yo veo a las personas que saben dormir y qué chulada. No, a mí todo me despierta, tengo el sueño muy ligero. Si me despierto me cuesta volverme a despertar. Pues dormí como bebé. Y el Señor me llevó a entender más la enseñanza. Entonces, vamos a tener desánimo, vamos a tener angustias, vamos a tener aflicción, va a haber frustración, va a haber enojo, va a haber temor, va a haber coraje, pero lo importante es no quedarte ahí. Lo importante es saber reaccionar. Entonces, traje a memoria la prédica pasada, porque esas prioridades nos van a ayudar a responder bien. El conocer la palabra, hablábamos que la primera prioridad es mejor saber que conocer, y hablábamos de conocer a Jesús y de conocer su espíritu y de conocerlo a Él y tener una identidad con el Señor, porque eso te va a ayudar a responder. El conocimiento te da capacidad de respuesta, de solución de problemas. Cuando tú sabes, solucionas más fácil el problema que la persona que no sabe. El que conoce a Dios sabe por dónde va Dios y sabe qué debe hacer y sabe que es cuestión de tiempo, que es parte del proceso, y sabes esperar en el Señor. Entonces no te agobias de más. Por eso es importante conocer a Dios, por eso es importante leer la palabra, porque a través de la palabra conoces a Dios y conoces las promesas que están para ahí y las formas de Dios y las formas del reino que están ahí hechas para ti. El Señor nos dio todo eso para que nosotros tuviéramos conocimiento de Él y de su reino. Y el Señor traía a memoria la vida de Elías. ¿Recuerdan a Elías, el profeta Elías? En el capítulo 17 de Primera de Reyes, si quieren ténganlo ahí, vamos a pasarle ligera, de forma superficial. Pero en el capítulo 17 vemos a un Elías, el profeta de entonces, en la época del rey Acab y Jezabel. Y Elías era respetado y era temido aún por el mismo rey, aún por el mismo ejército. Y era bastante respetado Elías. Y en el capítulo 17 vemos que dice que por su palabra dejó de llover. Por la palabra de Elías. Qué cosa tan fuerte, ¿verdad? Qué capacidad de hombre, qué hombre de fe, qué hombre de poder, qué hombre de autoridad nos muestra la palabra en Elías. Al grado de que por su palabra dejara de llover. Y así fue. Y en el capítulo 18 vemos a un Elías todavía más empoderado, enfrentando a cerca de 800, un poco más de 800 sacerdotes de Baal y de Acera, porque la ciudad entera, la nación entera se habían corrompido por esos dioses que no eran dioses,
Y Elías hace una convocatoria en el Monte Carmelo para desafiar a esos dioses, para desafiar a esos sacerdotes y que quedara claro en la nación quién era Dios. Y dijo: vamos a hacer 2 altares. Ustedes hagan su altar aquí, yo voy a hacer mi altar acá, y ustedes le van a pedir a sus dioses y yo le voy a pedir a Jehová, y donde descienda fuego, ese es el Dios verdadero. ¿Se acuerdan de la historia? Entonces levantan el altar, ponen el sacrificio, ponen los animales y empiezan estos a poner fuego, a poner la leña y todo, y empiezan a orar a sus dioses para que caiga fuego, y el fuego no caía, y estos hacían más cosas y no caía el fuego, y entonces se cortaban, porque ellos saben que las cortes y la sangre, el ocultismo, aquí vemos el ocultismo en todo su esplendor. Se hacían heridas, me imagino que le ponían sangre, no sé, y nada, pasaba el tiempo y nada. Y vemos un Elías ahí en la historia, en el capítulo 18, súper empoderado. Oye, acababa de orar para que no cayera lluvia, estoy aquí desafiando a estos dioses y a estos sacerdotes, y les decía: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde están sus dioses? A lo mejor están dormidos, griten más fuerte, ándele, grítenles. Y los cocoreaba. Cuando estás envalentonado, cocoreas, ¿a poco no? Y órale, y a ver, ¿y dónde está? Y no que muy acá, y no que muy tuyú, y no que muy allá. A ver, ¿dónde está? Grítenle más fuerte, porque a lo mejor están dormidos sus dioses y no los oyen. Griten. Ya me lo imagino a Elías. Pues nada, ¿verdad? Nada, que desciende fuego. Entonces viene Elías y dicen: a ver, háganse un lado, ahora me toca a mí. Así que pongan el altar y pónganle agua. Rodeen de piedras para que el agua se contuviera. Rodeen de piedras y pónganle agua al altar. ¿Cómo? Pónganle agua. Si estos no pudieron sin agua, y con los dioses estos, orándole a 2 dioses, tú con agua, ¿sí? Es más, tráiganle otra cubeta. Imagínense, hermanos, pónganse en la película. Vean Elías. No, hombre, ya estaba gigante el Elías, ¿verdad? Grandote, orondo. Oriundo es de donde eres, ¿verdad? Orondo, inflado. Decía: no, póngale más agua. Vean la seguridad de Elías, póngale más agua. Y una vez que puso el agua: Señor, tú eres Dios de dioses, tú eres el Rey soberano. No sé qué diga ahí, no recuerdo, pero empieza a decir el Señor, empieza a aceptar el Señor: tu fuego, desciende fuego, quema el agua. Inmediatamente el agua se absorbe y ¡pum!, se levanta ese fuego y se levanta el altar. No solo eso, fíjense, ya había orado por agua, ya estaba bien acá cocoreando, ya había caído el fuego. No suficiente, dice: a ver, agárrenme a los 800 y feria de sacerdotes y móchenles la cabeza, denles cuello a todos, y los matan a todos los sacerdotes. Imagínense el poder de Elías, imagínense la fe de Elías, la autoridad de Elías, ¿verdad? A veces nos sentimos así, ¿a poco no? A veces estamos así, acabamos de llegar del seminario, luego tomamos el inquebrantable, venimos con todo el power, estamos aquí en la iglesia el domingo, estamos danzando, brincando acá, no se nos acaba la pila. Y estamos orando y oramos con fe, de verdad, porque es genuina la fe. Venimos de un tiempo de estar con el Señor y con el cuerpo de Cristo, y claro que te animas, y claro que agarras autoridad, y vienes de conocer a Dios, y vienes de ver el poder de Dios, y como Jacobo y Juan: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo? Porque lo habían experimentado cuando el Señor los había enviado, ¿verdad? Y habían echado fuera demonios, y yo creo que vieron caer fuego del cielo, porque ¿cómo te atreves a decir eso? Porque lo acababas de ver.
Y vienes envalentonado, pero en el siguiente capítulo vemos a un Elías que huye porque se entera Jezabel de todo esto, y como ahí la brava era Jezabel, no Acab, dijo: no hombre, a este me lo voy a agarrar y le voy a hacer lo mismo que le hizo a los sacerdotes, se lo voy a hacer a él. Y este se pela por patas, dice: no hombre, esta sí me agarra. Y pues ¿dónde está el poder? Como hay pastores fuertes, me estaban contando que hay unos pastores bien, que son grandes, conocidos, y traen guaruras. Y dices: ¿y dónde están los ángeles entonces? Que tanto decimos, ¿verdad? Que los ángeles acampan alrededor de mí, y pedimos ángeles poderosos, fuertes en guerra, príncipes de alto rango. ¿Y dónde están? Y en un instante después vemos a Elías escondiéndose en una cueva, deprimido. No estamos juzgando a Elías, hermano, ni lo estamos criticando. Estamos trayéndolo de ejemplo. Que todos estamos expuestos a sentir esto. Y el Señor tuvo que ir a levantarlo. El Señor. Y cuando el Señor lo fue a levantar, le dijo: Elías, ¿qué haces ahí? Pues tuve miedo, Señor. Se quiso medio justificar un poco, ¿verdad? Señor, es que mira el fuego, tu celo me consume, el celo por tu presencia me consume, Señor, y yo soy el único que está en pie. Y le dice Elías: Elías, tranquilo, no eres el único, hay 7,000 que tengo allá, y tú tienes una labor que hacer. Sal de ahí, salte de esa cueva y sal de ahí, porque me es necesario que siga la chamba, es necesario que siga. ¿Qué tenía que hacer Elías después de eso? Ungir. Tenía que ungir a Jehú, tenía que ungir a alguien más, y tenía que ungir a Eliseo. Había una labor que hacer, hermano, como nosotros tenemos una labor que hacer. Por tanto, no nos podemos quedar en esa condición de temor. Que sí pasa, está bien, es válida, está bien. El Señor dijo: airaos, pero no pequéis. En otras palabras, está diciendo: te vas a enojar, pero no te quedes con el enojo, no te quedes con el coraje. Ciertamente hay una aflicción y vas a ser conmovido. Ahorita nosotros estamos viviendo un caso que no es directo, pero es de un gran amigo que desde ayer se está debatiendo entre la vida y la muerte. Y son cristianos, pero tú los vas a ver y estaban en una histeria. ¿Cómo debemos responder los cristianos ante situaciones? Hay carácter, hay diferencias de carácter. Unos responden más fríamente, otros son más emocionales y pasionales y se desbordan para todo, ¿verdad? Tanto en la expresión de amor como en la de tristeza, como en la de enojo, son bien bravos, son explosivos o son extremos. Y no porque son cristianos vamos a ir a juzgarlos y decirles: oye, cálmate ya, deja esa histeria, pues ¿qué onda? Pues ¿tú confías en el Señor o no está en el Señor? ¿Estás esperando en Dios o no estás esperando en Dios? ¿Estamos orando para que el Señor haga un milagro o qué onda? Entonces, ¿por qué estás así? No, para nada. Y a veces cristianos sí piensan eso, porque a lo mejor Dios les ha dado una capacidad de resistencia más alta que otros, pero en otras partes son más débiles, pero en esa parte sí son fuertes y quieren llegar a juzgar al hermano que se siente desanimado. El problema, hermano, no es la aflicción, no es el desánimo, ni el enojo, ni el temor. El problema es que nos quedemos ahí. Acabamos de ver el caso de Elías, un hombre de ese nivel. Tuvo aflicción, entró en depresión, entró en desánimo, y el Señor tuvo que venir y levantarlo. Y así nosotros, hermanos, tenemos que saber venir a Dios y levantarnos y dejarnos levantar por el Señor, pero para eso tenemos que venir a Él.
y descansar y descargar lo que traemos para que entonces podamos ser levantados, para que el Señor quite la mochila y podamos seguir adelante. Tenemos al rey David. El rey David el rey David es el mejor ejemplo en todo. Porque pasó de todo. Pero el rey David es un vivo ejemplo de no quedarte ahí. Imagínate si David se queda diciendo yo soy el hijo menor. Probablemente se dice que era de otra mujer. Y me quedo acá y aquí me quedo con las ovejas y me hago loco y aquí me quedo toda la vida. No, él se preparó, él cantaba, se volvió valiente, era un hombre de Dios. Y el que sabe, decíamos el domingo pasado, el que sabe va en ascenso. El que nada más sabe hacer, pues es bien chambeador, pero ahí se queda. David sabía. ¿Qué sabía? ¿Qué conocía? ¿Qué conocimiento tenía? Tenía conocimiento de Dios y tenía el conocimiento de su poder. Y además tenía conocimiento de instrumentos. Porque su primer chamba, después de eso, ¿cuál fue? Tocar para el rey. Tocaba el arpa. Y la tocaba de una manera diferente. Pero además se especializó en guerra, pero no tanto como ejército, pero sí con los animales, ¿verdad? Porque conocía a Dios, conocía el poder de Dios, no había temor en él, iba y enfrentaba lo que tenía que enfrentar, y eso lo llevó a derrotar a Goliat. Su presencia, el conocimiento de Dios, que le impidió ser agobiado por el temor que enviaba a este gigante, pero además sabía pelear. Pero ese mismo David, del que se cantaba, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, lo vemos una y otra vez agobiado, angustiado. Y de ahí salen los salmos hermosos, ¿verdad? Por ejemplo, el Salmo 3. Por ejemplo, el Salmo 3, ¿cómo empieza? El Salmo 3 dice: oh Jehová, cuánto se han aumentado mis adversarios. Algo así. Muchos son los que dicen: no hay salvación en él para con Dios. A ver, ¿dónde va? Sí. No hay salvación en Dios, mas tú, Jehová. O sea, muchos él se está quejando con el Señor, él está hablando con Dios: Señor, se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen que yo no tengo salvación ya en ti, Señor, que estoy perdido. Pero vemos una reacción inmediata. No te puedes quedar ahí en la frustración, dicen: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y quien levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque estaba en el campo de batalla. David muchos de estos salmos los hizo en el campo de batalla. La oración famosa de en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado, estaba en el campamento rodeado de enemigos. Por eso salió esa oración. Esa oración no sale en el palacio. En el palacio está seguro. Esa oración sale en medio de la angustia. Señor, en ti me regocijaré, en ti esperaré, cantaré salmos a tu nombre, Señor, porque tú has sido fiel. Y eso es lo que tienes que hablar, eso es lo que le tienes que hablar a tu espíritu, a tu alma, para poder salir de donde estás. Y es lo que hizo David inmediatamente. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. No importa cuántos enemigos tengo, tú estás delante de mí, tú peleas por mí. Levántate, no temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en las mejillas, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Yo he visto cómo has derrotado a mis enemigos, has sido fiel conmigo, eres fiel con tus hijos. Yo lo sé, por eso tengo confianza, por eso me levanto.
Salmo 13. Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? No puedo levantarme, no siento tus fuerzas, tu espíritu no está fluyendo. ¿Hasta cuándo veré? Entonces, ¿por qué somos pasados por temor? ¿Por qué somos pasados por aflicción? Porque es parte del proceso. El Señor permite. Ahora, hay que estar abusados, porque hay aflicciones que no son para ti, que no deberían de estar en ti, pero por causa de nuestra necedad y por causa de no alinearnos, recibimos más de lo que deberíamos. ¿Se entiende? Hay procesos que vas a pasar sí o sí, porque tenemos que ser fortalecidos. Dice que como el oro tenemos que ser refinados. Pero no absorbas todas, no todas son para ti, déjale unas a los demás. Porque hay gente que de plano, decía un profesor, van por la calle de la amargura, una tras otra, y no están atentos a escuchar la voz de Dios y hacer un alto y decir, oye, ¿por qué me pasa todo a mí? Tienes que hacer un alto. Y esto no es Señor, esto no es la vida en Cristo. Yo no creo que me hayas creado para vivir todo esto. Y es verdad, no es así. Pero el Señor a lo mejor hace rato que te está hablando, hace rato que te está buscando y hace rato que te está diciendo, y tú no estás atendiendo, no estás escuchando, y por eso te sigue y te sigue y te sigue. Entonces, ¿hasta cuándo? Dice David, oye, ¿hasta cuándo dejaré de poner tristeza en mi corazón cada día? Consejos en mi alma, dice, de tristeza, en vez de poner consejos de bien, como cuando dice en otro Salmo 103, ¿no? Bendice alma mía Jehová, ¿es ese? Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios, porque tú eres quien sana todas mis dolencias, el que perdona todas mis iniquidades, el que rescata del hoyo mi vida, el que me corona de bienes y favores. Él le puede dar un buen consejo, pero dice, ahorita ni un buen consejo le puedo dar a mi alma, porque estoy en tal tristeza, no veo por dónde, y lo que le doy a mi alma es tristeza. ¿Y cuántas veces no ponemos a nuestra alma tristeza? Y como decíamos, que teníamos unos amigos allá, vamos, y gente empieza a hablar mal, en vez de hablar bien, empieza a hablar de lo que puede pasar. No, y es que las secuelas de lo que está viviendo, y es que de las secuelas, y es que eso es bien difícil, y cuando pasa esto se pone feo, y al principio es feo, y después pues pasa esto. Yo le dije, tranquilo, está bien, eso es en el mundo, eso es en lo natural, pero nosotros no confiamos en lo natural, confiamos en las cosas de Dios, y esperemos que se recupere, y que vaya bien, y que la recuperación sea pronta. Nosotros esperamos en el Señor. Pero es lo que está diciendo David, estoy poniendo consejo de tristeza a mi alma, porque estoy viendo la situación, me estoy dejando llevar por la situación, y en vez de hablar objetivamente, le estoy hablando mal a mi alma. Pero David está clamando, ¿hasta cuándo, Señor? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré porque me ha hecho bien. Salmo 30, lo leyó Marisela, y me encantó. Fue con el salmo que empezó Marisela, con el que empezamos en la mañana, y les digo que yo no traía mis notas, mi cuñado me las trajo, gracias. Y apunté el salmo porque dije, tiene todo que ver. Te glorificaré, oh Dios, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Yo estaba en la tristeza, estaba en la angustia, estaba acá clavado en mi desánimo, ¿verdad? Dice,
pero me hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y esa debe de ser tu confianza, que no te vas a quedar ahí de muestra. No te vas a quedar de muestra. El Señor te va a levantar y Él quiere que analices la situación por la que estás pasando, para que te fortalezcas en eso, para que vengas al Señor. Mi oración por este amigo, hermanos, y mi oración por cada persona que se pone enferma mal, como este caso, que tienen que ser intervenidos y entubados y todo eso, o están inconscientes, los tienen que sedar. Mi oración, primero, yo ato toda influencia externa, espiritual. Y mi segunda oración es: Señor, que se conecten contigo. Que en esa inconsciencia su alma está despierta. O sea, que tu alma se conecten contigo. Se conecten contigo. Y ahí tú te pones a cuentas con Dios y ahí sanas, porque ahí estás platicando con Dios. Señor, ahí tú estás. Y el Señor te dice: es que tú esto, tú el otro, y tú le contestas y ahí estás. O estás adorando, o estás exaltando, o a lo mejor estás reclamando y después del reclamo el Señor te da la vuelta y te enseña. Y cuando tú dices: sí, Señor, ya entendí, abres los ojos. Y los signos vitales empiezan a jalar. Por eso esa es mi oración. Cuando yo oro por un enfermo, así oro. Cuando sé que está enfermo grave, ato toda influencia externa para que el alma de la persona, el espíritu de la persona, se pueda conectar con el Espíritu de Dios. Y ahí el Señor trate con él, para bien o para mal, para procesarlo o para edificarlo. Porque a veces es para edificación. El Señor provoca muchas cosas. No todo es del diablo, amigos. El Señor provoca un montón de cosas en nosotros porque las necesitamos, si no avanzamos de una forma u otra. Él necesita tratar con nosotros. En mi prosperidad, cuando andaba bien, dije yo: no seré jamás conmovido. En mi prosperidad, cuando tengo la fe hasta arriba, cuando me está yendo bien económicamente, cuando tengo toda la salud, digo yo: no, ando bien, ando tranquilo, mira, declaro en fe, hago, me desarrollo y digo: no seré jamás conmovido. Pero tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte y escondiste tu rostro y fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? En otras palabras: Señor, no me dejes morir, porque si me haces morir, pues ya no hay nada, ¿verdad? ¿Cómo voy a adorar desde el sepulcro? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo te voy a servir? Ya no hay nada que hacer. Líbrame, sálvame, Señor. Yo sé que estoy viviendo este tiempo, pero confío en que tú me has de levantar. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Qué importante, hermanos, es aprender a alabar, a planchar, a alabar, a glorificar el nombre del Señor, a exaltar su nombre. Es importante. Porque es lo que te va a sacar adelante en medio de la angustia. Y si no lo haces, si no lo practicas de verdad, si no lo haces y no lo practicas en el tiempo de la angustia, ¿tú crees que podrás? ¿Cuántos son adoradores de aquí que dicen: yo soy adorador? Yo me considero un adorador. Tú también. Tú. ¿Quiénes se consideran gente de oración? Que dicen: yo oro constantemente, tengo tiempo de oración. ¿Cuántos cuando traen una gripa no quieren ni orar? Le hablo a los que son adoradores y a los que son... Cuando una gripita ya no quieres orar. Quieres dormir y en el tiempo que tienes no quieres hacer nada y ahí estás, andamos tristeando, ¿va? Nos levantamos así, caminamos despacito y ya oramos. No oramos. Si cuando eres un adorador, si cuando eres una persona de oración no tienes ganas, imagínate cuando no lo eres.
Imagínate cuando no lo eres. ¿Cómo te levantas? Es difícil, hermano. Por eso tenemos que hacer un estilo de vida. Tenemos que hacer de la adoración, de la oración, de la lectura, un estilo de vida, porque eso es lo que te va a sacar de ahí. No importa que venga el desánimo, lo importante es cómo reaccionas ante el desánimo, ante el temor y ante las circunstancias. ¿Cómo reaccionas? Pero no vas a poder reaccionar si nunca has buscado a Dios, si no conoces al Señor, si no eres un hombre de alabanza que sabe pararse y levantarse en adoración, y que estás enfermo y así como vas te mueves de la cama y te tiras al piso y te pones de rodillas y empiezas a adorar. Porque no te puedes parar, pero sí te puedes postrar. Pero si no, si nunca lo haces, si nunca lo has hecho, si no estás acostumbrado, es muy difícil. Y entonces ahí es cuando desmayas y cuando la prueba se hace una tragedia. Y le tienes que hablar a medio mundo. No estoy diciendo que no sea bueno hablarle a los hermanos si quieren por ti. Yo lo he dicho. Háblale a los hermanos cuando sientas, háblanos. Y di, apóyame en oración, hermano, porque estoy así. Y si es necesario que vengas, puedes venir. Ora por mí porque estoy desanimado. Pero tú estás orando, tú estás confiando. Nada más necesitas un poco de apoyo. Pero hay gente que no puede, hay cristianos que no pueden. Y tienen que mover medio mundo porque ellos no pueden, porque nunca, no tienen el hábito, no tenemos el hábito. Y no conocemos al Señor. Tenemos a Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás, profeta de Dios. Se le da una instrucción que no quiere cumplir. Finalmente cumple la instrucción. Finalmente tiene que ser probado para que la instrucción se lleve a cabo. Y en el capítulo 4, el Señor, Jonás no quería obedecer a Dios, se va por otro lado, el Señor tiene que tratar con él, finalmente trata con él, y en el cuarto, le predica a Nínive, que era la instrucción, que ve a Nínive y predícales que viene destrucción si no se arrepienten. Finalmente, ya en el 4, ya les predicó y estos se arrepintieron. Y dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo. O sea, se entristeció, se enojó, se oprimió en extremo. Y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Jonás, no estás hablando de Octavio, que es bien débil, y estás hablando de Jonás, un hombre que se menciona hasta el día de hoy con los judíos. Dice, y no se le dará prueba sino la prueba de Jonás, que estuvo tres días. Eso todavía hasta el día de hoy los judíos lo tienen bien claro quién es el profeta Jonás. Estás hablando de Jonás, un profeta de Dios, un instrumento de Dios, que a pesar de haber sido llevado por una prueba y de haber sido levantado y ver la gloria de Dios allá dentro del pez y casi sacado del mismo Seol, yo creo que murió y el Señor lo resucitó. Ahora otra vez lo vemos oprimido, agobiado por el enojo, al punto de que quítame la vida. Pues ¿para qué clamaste cuando estabas ahí en el? Porque dice, y clamó, y estando ahí clamó al Señor, y el Señor lo escuchó. Ahora está enojado porque salvaron a unas personas, y está enojado con el Señor, y le dice, quítame la vida.
Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en estar ahí tanto tiempo? El profeta Jeremías, hermanos. El profeta Jeremías es el profeta llorón. ¿Sí saben que lo conocen como el profeta llorón? Porque clamaba, se angustiaba, porque la gente no le hacía caso, porque el Señor le decía: ve allá y habla desde allá, pero no se van a arrepentir. Y efectivamente él iba, les decía: viene esto y el Señor va a hacer esto, y la gente no lo pelaba. Y él se angustiaba y lloraba y se enojaba. Ya no, es más, dijo: ya no me mandes, ya no voy a ir a ningún lado, ya no quiero nada, Señor. Es normal, hermano, es normal. Lo que no es normal es que nos quedemos ahí. Lo que no es normal es que pasemos tiempo ahí. Ni en el enojo, ni en la frustración, ni en el desánimo. Eso es lo que no es normal. Tenemos que estar listos para remontar en todo momento. En todo momento. Y me gusta aquí Jonás, pero no Jonás. Me gusta en el capítulo 3, el rey de Nínive. ¿Cómo vamos de tiempo? Muy bien. Yo creo que con esto terminamos, pero fíjense. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. La primera vez fue cuando lo mandó, ¿se acuerdan? Y no quiso ir y tuvo que pasar todo el proceso. Esta es la segunda vez, ya que lo salvó del pez y ya lo está sanando. Entonces vuelve la voz a hablarle y le dice: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino era la ciudad. Esa era una ciudad grande en extremo en aquel entonces. 3 días caminando. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Esa es la reacción. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas ante la situación? ¿Cómo reaccionas ante la angustia? Ante la aflicción. La aflicción está a la orden del día. En el mundo tendremos aflicción. Está en todo el tiempo la aflicción. ¿Cómo respondemos? Este hombre que ni siquiera era creyente del Señor oyó el mensaje y dijo: arrepíntanse todos, y en ayuno todos, los bebés y los animales también. Nadie tome agua, ni siquiera agua. Hay que ser decisivos y hay que tomar, hay que entrar. Y para terminar, cuando ¿se acuerdan cuando David se mete con Jezabel? Con Betsabé. Eso. Se mete con Betsabé. Betsabé sale embarazada. Dios le manda al profeta a David y le advierte qué va a pasar. ¿Qué hace David? Se agobió, se desanimó, sabía que estaba mal, él había regado y dijo: va, ni modo. Y se metió obviamente en silicio, en ayuno, pero se metió en ayuno y en oración. En ayuno y en oración.
Ahí estuvo tendido y pasaban los días y estaba tendido. Y los sirvientes y su gente de alrededor decía: oye, ¿qué onda con el rey? Se va a morir. Necesita comer algo. Y él no comía nada. Él estaba en oración y ayuno, de luto. Estaba entristecido porque le habían dado una palabra por el niño. Sí. Le habían dado la palabra de que el niño, perdón, sí no comenté, porque que el niño iba a morir, que el niño que estaba ahí iba a morir. Entonces él se mete en ese ayuno y la gente de alrededor pensaba: si así está ahorita que el niño está vivo, imagínense cuando muera. Si así está el desánimo, si así está la pesadez, si así está la aflicción y el agobio y la tristeza, imagínense cuando el niño muera. Y David se mantenía en oración y ayuno. Y de repente llega la noticia y le dicen: rey. No le querían ni decir. No le querían decir. ¿Cómo le vamos a decir al rey que el bebé murió? Porque lo habían visto ahí como estaba, encerrado probablemente. Llegan y le dicen: ¿qué onda, rey? El hijo murió. Bien. No dijo nada. Se metió a bañar. Me imagino que se rasuró. Se rasuró, se afiló, se había dado un buen corte de cabello, sacó unas buenas garras, unas buenas túnicas, y como si nada. Y todo el mundo dijo: ¿qué pasó, rey? Comió y pidió de comer. Y todo el mundo se sorprendió y dijo: ¿qué pasó, señor? Pensamos que no le ibas a librar y que con la noticia te ibas a poner peor. Y dijo: no. Mientras había vida, yo podía orar por el niño y estaba en esa condición. Pero ya murió, yo descanso. ¿Se dan cuenta? La clave está en ¿qué? En cómo reaccionamos. Ahí está la clave, mi hermano. No en el desánimo va a venir. La clave está en cómo reaccionas ante cada circunstancia que te da la vida. Ahora bien, acuérdense que estamos en un examen. La vida es un examen. Tu vida es un examen. Si vives 20, 30, 50 años, ese fue tu examen. Y esos 20 años van a ser tomados en cuenta. ¿Cómo respondiste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo funcionaste en esos 20 años? Ese es tu examen. ¿Cómo respondes? Es como el Señor te va llevando a otros niveles. O te deja en el mismo nivel, o te baja de salón. Antes en las escuelas te reprobaban y te bajaban de salón. Ahora no reprueban a nadie, porque les lastiman el corazón a los niños, porque los ofenden y los hacen sentir mal, y entonces los vuelven mal, los trauman. Y como ahora ya no quieren traumar a nadie, pues están los chavitos de 5 de primaria que no saben leer, no saben multiplicar. Está bien brava la cosa, pero los pasan. No así en el Señor, hermano. El Señor es la vieja escuela. En el Señor es la vieja escuela. Si nosotros aprendemos a reaccionar correctamente. Ahora bien, cuando eres niño en la fe, como todo, el Señor tiene cuidado de ti. Y soporta todo lo que tú haces, porque te está enseñando y te está cuidando y Él te está guiando. Pero llega un punto en que tú tienes que reaccionar en base a lo que el Señor ya te ha dado y ya te ha mostrado tú tienes que reaccionar. Dice Pablo: ¿o acaso habéis padecido en vano? No. Y tu oración debe decir: Señor, no me dejes padecer en vano. Que cada circunstancia, que cada aflicción que yo vivo, Señor, sea para mi crecimiento y para mi desarrollo. Y que en cada circunstancia que yo viva, Señor, yo te pueda conocer más. Y yo pueda pegarme más a ti y unirme más a ti. Y pueda conocer tu fidelidad, tu bondad, tu amor en todo momento. Porque de eso se trata la aflicción. Que ahí veas al Señor obrar. Que ahí veas al Señor funcionar. Porque si no viniera aflicción, cuando venga una, no hombre, truenas. Ahí sí todo te conmueve. Ahí sí todo te va a espantar. Pero cuando ya estamos curados de espanto, ¿a poco no? No decimos: no hombre, este ya está curado de espanto, no hombre, ya estoy curado de espanto. Claro, porque ya viviste, ya pasaste por ahí, ya sabes cómo salir adelante, ya sabes cómo reaccionar, ya no te afecta.
Y de eso se trata la vida, mi hermano, que vayamos creciendo y vayamos desarrollando. Deja que la aflicción venga, deja que el desánimo venga, sí, pero responde bien. Amén. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Entonces, no importa cuánta fe tengas, no importa cuánto conocimiento de la palabra tengas, no importa cuánto ores, cuánto ayunes, cuánto leas, el desánimo va a venir. No te sientas mal. Punto 1, no te sientas mal porque te desanimas. No te sientas mal en pedir ayuda y que las personas vean que eres vulnerable. Somos vulnerables. Somos todos vulnerables, hermano. Pero el Señor tiene cuidado de nosotros y no nos va a dar más de lo que no podamos resistir, dice su palabra. Entonces también esa debe de ser tu confianza. Señor, yo sé que tú no me vas a dar más de lo que pueda resistir. Más bien ayúdame a salir de la prueba, hazme entendido y dime de qué se trata, cuál es el propósito de estar aquí en esta situación. Y ahí vamos a crecer, un nivel más, un paso más. Cierra tus ojos y ahí tú con el Señor. Cada uno sabe la situación por la que está pasando. Y el Señor no quiere que tengas culpa, mi hermano. No, ninguna clase de culpa. Quiere que veas que es normal, pero también que no te quedes en esa situación, en esa condición. Él quiere que desde ahí te levantes. Él quiere que desde tu condición clames. Él está esperando tu oración. Él está esperando tu clamor. Él está esperando tu reacción. Él quiere ver cuánto has aprendido, cuánto has avanzado. Él quiere ver tu carácter. Él quiere ver tu carácter. Él quiere ver si estamos aprendiendo, si estamos creciendo en Él. Entonces dile: ayúdame, fortaléceme, Señor. Enséñame a venir a ti en todo momento, a no desmayar, porque yo sé que eres fiel. Yo sé que no me vas a abandonar. Yo sé que tu diestra me sostendrá. Yo sé que tú tienes cuidado de mí, que me amas. Por tanto, no desmayaré. Me levantaré, te amaré, te bendeciré, daré gloria a tu nombre, cantaré salmos a tu nombre, Señor, porque sé que tú me has de ayudar a cruzar ese río. Tú cambiarás mi lamento en baile. Tú cambiarás mi tristeza en alegría, porque así lo has puesto en tu palabra. Así, Señor, lo has prometido. Tú eres fiel a tu palabra, tú eres fiel a tus promesas, y yo creo